Al final la calma no duró tanto, solo tuvimos 2 capítulos tranquilos antes de que todo se pudriera. Y sé que todos están al tanto de lo que ocurrió esta semana, porque al final del capítulo se filtró por todo el internet. Hasta Mengo se lamentó de ello. Todos sabemos que a Ruby le aplicaron la misma que le hicieron a Ai. La historia volvió a repetirse y la pregunta que debemos hacernos ahora es si esta vez tendremos el mismo desenlace. El capítulo comienza con el penúltimo concierto de Bikomachi, el cual se realizó en Miyazaki, lugar donde los protagonistas murieron en sus anteriores vidas, así como también el mismo lugar donde renacerían tiempo después bajo sus nuevas identidades. En este concierto veríamos cómo Nino se da cuenta de que el talento de Ruby es mucho más grande que el que tenía Ai, incluso reconoce que ya la ha superado. Como es natural, eso no le hace ninguna gracia. La obsesión de Nino hacia Ai es demasiado grande, y tal como ella había mencionado cuando llamó a Kamiki luego de visitar el set de grabación de la película, sería capaz de matar a su propia hija si ésta amenazara con opacar a su querida idol de antaño. Para nadie es un secreto que Nino está mal de la cabeza. Todos pudieron darse cuenta de ello cuando la conocieron. Incluso Kana dijo que esa señora le daba miedo. Y ahora es cuando finalmente empiezan a cobrar sentido todas esas escenas en donde nos habían mostrado cómo era su relación con Ai. Más adelante hablaremos en profundidad sobre este tema, porque hay muchas pistas sobre el final allí, pero antes tenemos que centrarnos en lo que ocurre después del concierto en Miyazaki. En los camerinos tenemos algunas reuniones emotivas. Mem se reencuentra con su amiga Nemone, la chica que los ayudó con el video musical tiempo atrás, y Ruby tiene una charla muy interesante con Akane. Por cierto, tengo que mencionarlo, pero me pareció muy gracioso lo parecidas que son Nino y Akane con ese corte de cabello. Literalmente parecen madre e hija, y mentalmente tampoco es que sean muy diferentes. Es decir, la obsesión que tiene Akane con Kana no es normal. Ya vieron ustedes en el último capítulo del anime cómo empezó a comer pimientos solo porque vio a Kana comerlos en un comercial, e incluso también vimos cómo cambió su corte de cabello para parecerse a ella. Eso sin mencionar lo insistente que es con que Kana debería dedicarse exclusivamente a la actuación. Parece que no, pero esta obsesión hacia la pelirroja es muy parecida a la obsesión que tiene Nino hacia Ai. La única diferencia es que Akane no quiere ver caer a su ídolo, porque si eso fuera así, Kana ya estaría muerta. No por nada esta chica estuvo a punto de apuñalar a Kamiki. Akane es muy temeraria, y eso es tanto bueno como malo. Malo en el sentido de que casi se va a la cárcel por loca, y bueno en el sentido de que eso le da valor suficiente para querer proteger a otros. De allí que lograra proteger a Ruby cuando Kamiki estaba teniendo sus impulsos oscuros. De hecho, se nos dice que Akane llevaba un buen tiempo vigilando al padre de los protagonistas. Y esto nos da algunas pistas de lo que ella podría estar haciendo en Navidad, fecha en la que Ruby tendrá su tan anhelado concierto en el domo. Durante la charla que tiene con la rubia Miyazaki, Akane le dice que es posible que no pueda asistir al concierto. Este es un dato que no es para nada insignificante. Nosotros sabemos que tanto ella como Aqua están en alerta máxima por lo que puede hacer Nino. Es por eso que la escena final en donde Nino apuñala a Ruby, más que ser una repetición de la tragedia de Ai, yo lo veo más como una trampa para sacar del camino a esa mujer. ¿Quién nos garantiza que quien haya recibido la puñalada haya sido Ruby? Es decir, si ella llegara a ser herida de gravedad, le sería imposible presentarse en el domo, y posponer un concierto de esa magnitud no es tan simple, menos aún cuando la tragedia sucede horas antes del mismo. Hacer eso implicaría grandes pérdidas económicas, las cuales podrían llevar a la quiebra a Ichigo Pro, destruyendo en el proceso cualquier aspiración de Ruby hacia la fama y de prácticamente medio cast de personajes. Dudo mucho que Aqua no se haya preparado para un eventual ataque de Nino, y es por eso que no creo que Ruby sea incapaz de presentarse al último concierto de Bikomachi. Es por esta razón que las palabras de Akane son importantes. Puede que no pueda ir al concierto. Las probabilidades de que haya tomado el lugar de Ruby son muy altas. Ya les mencioné antes lo temeraria que puede ser esta chica, y si en el pasado fue capaz de suplantar a Ai, ¿por qué no podría hacer lo mismo con su hija? Y yo sé que muchos esperan que sus pajas mentales se hagan realidad y que la ilustración esa del segundo capítulo del manga sea una especie de foreshadowing brutal en esta obra, pero no, muchachos. Esa línea que vemos en el abdomen de Ruby no es una cicatriz. Así no se ven las cicatrices en los mangas. Eso es una línea de contorno. Y si de verdad llegara a ser una cicatriz, pues qué mal dibujada está. Igual sea cual sea el resultado, sea Akane o Ruby quienes hayan recibido la puñalada, me sigue pareciendo estúpido que nadie haya sido capaz de instalar una cadena en esa puerta o por lo menos una mirilla para saber quién rayos está afuera.
Literalmente Ai mencionó eso antes de su muerte y me extraña que nadie haya tomado nota de eso. Si sabes que hay gente loca que podría hacerte daño, es de sentido común tomar medidas de protección. Pero bueno, ya lo que pasó, pasó. Ahora hablemos de lo que podría suceder en los siguientes capítulos. Tal y como vimos, las acciones de Nino fueron impulsadas por dos cosas. En primer lugar, tenemos su obsesión hacia Ai. Y en segundo, empezó a verse acorralada cuando Kamiki le comunicó que iría a la policía. El padre de los chicos, tal y como vimos en capítulos previos, solo fue un pobre tipo al que manipularon aprovechándose de su falta de afecto y dependencia hacia las mujeres. Es entendible que tras ver el DVD y sentirse miserable por sus acciones egoístas, haya decidido buscar una forma de pagar por sus crímenes. Hay mucha gente que todavía no acepta este papel de Kamiki, muchos querían que él fuera el villano final, pero como les expliqué en otros videos, creo que lo expliqué en el de Nino, la verdadera villana final o lo que sea, el hombre nunca fue una mente maestra. Tiene mucho más sentido que Nino sea quien desempeñe ese papel, y no es solo porque esa señora de verdad odiara a Ai, sino porque de cierta forma Nino representa el lado tóxico de lo que significa tener un Oshi o ídolo. Recordemos que esta historia se llama Oshinoko, es decir, mi idol favorita o nuestra idol favorita. Eso aplica tanto para el lado positivo como negativo de las cosas. A lo largo de estos 158 capítulos hemos visto cómo la mayoría de personajes le han sentido a su vida a través de la admiración hacia otras personas. Los protagonistas son el mejor ejemplo de esto. Ambos idolatraron a Ai como un mecanismo de defensa para no sentirse deprimidos por el peso de sus vidas. El doctor la utilizó para poder sobrellevar la muerte de Sarina y la chica lo hizo para sentir que podía llegar a sanarse algún día. Luego tenemos personajes como Akane o Nino que se obsesionaron con sus ídolos al punto de que querían ser como ellos. Ese sería el lado tóxico de este tipo de admiración, y de igual manera con personajes como Abiko o el pibe ese que le tenía bronca a Melt, podemos notar cómo el trabajo duro puede hacer que ciertas personas cambien sus prejuicios. Abiko dejó de ver a Goa como un enemigo que no sabía interpretar su manga, y el actor de La La Lai dejó de ver a Melt como un actor de tercera. De eso va esta obra, de la admiración y cómo los Oshis son capaces de cambiar vidas, ya sea de forma positiva o negativa. Ahora, volviendo con el tema de la puñalada, que es lo más importante del capítulo, en caso de que sea Ruby quien fue herida, me gustaría que su reacción fuera igual a la que tuvo en la película cuando no pudo soportar más la idea de que nadie viera a su madre como una persona. A diferencia de Ai, quien intentó ser buena gente con su asesino, sería interesante que Ruby sacara todo ese odio que tiene guardado en su interior. Eso quedaría bastante bien, ya que por un lado Ruby reforzaría la idea de que ella no es igual a su madre, y por otro no debemos olvidarnos que lo que más le molestaba a Nino, y la razón por la cual todo se fue al carajo con ella y Ai, es porque Ai nunca le respondió a sus insultos, simplemente le hacía una sonrisa e intentaba tratarla bien. Si Ruby, quien actualmente es mejor idol que Ai, le responde con sus verdaderos sentimientos, puede que esa obsesión que Nino sentía hacia Ai termine por destruirla. Digamos que esa sería una especie de venganza hacia esta mujer. No solo iría a la cárcel, que es lo que más le importa al fandom, sino que realmente la romperían mentalmente, en el sentido de que le harían darse cuenta de que mató a la persona que más admiraba, a su amiga, por no saber entenderla, por pensar que ella era una especie de diosa cuando en realidad no lo era. El castigo mental está muy infravalorado por la gente. Todos siempre quieren ver sangre y todo eso, pero nunca toman en cuenta que un trauma puede joderle la vida a alguien mucho más que estar encerrado en una celda. Pero en fin, ya veremos si se cumple una de estas dos cosas, que Ruby le diga sus verdades a Nino, o que en su efecto haya sido Akane quien recibió la puñalada, siendo esto parte del plan que ella y Aqua hicieron para proteger a Ruby. Dicho eso, ya llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Sai Kongru.